Miro siempre el reloj para tratar de no alargarme más allá, aunque tengo el reloj interior que siempre me dice. Ustedes saben que viendo a las hermanas de golpe el reloj y me acordé de una historia. En nuestra comunidad había un padre en sus inicios, que era un padre alemán, quizá lo más antiguo de ustedes, que solían ir de vez en cuando a La Plata, después a Nueva Schoenstatt. Lo conocieron, se llamaba el padre Walter Play. Y el padre Walter, que era un alemán, hablaba mucho. Entonces, en fin, las hermanas se movían, qué sé yo, como todo el mundo. Tenía un profesor que decía que si una prédica no mueve el corazón, mueve el trasero. Bueno, total que la hermana, estaba en aquel tiempo, la hermana Inés, se le acerca al padre con mucho cariño y le dice: padre Walter, usted podría predicar un poquito más corto, no hace falta 40 minutos, con 15, 20 es suficiente. Entonces el cura dijo: muy bien, y se compró en aquel tiempo los primeros relojes que había, que tenían. A ver, cuando terminó la gente empieza a reírse. Las hermanas empiezan a reírse de adelante hacia atrás. Y él en un momento determinado no sabe qué pasa y le pregunta: ¿qué pasa? Y entonces la hermana dice: padre, hace ya como 10 minutos que suena la alarma y usted se da cuenta. Bueno, no, yo tengo una alarma interior, pero además mira el reloj. Queridos hermanos, me han dado un tema muy bonito para conversar con ustedes en esta fiesta de la diócesis cercana a la de ustedes, que es la diócesis de San Isidro. Saben que San Isidro tenía una mujer que también es santa, su propia mujer es santa. ¿Alguien se acuerda el nombre de la mujer de San Isidro? Santa María de la Cabeza. Muy bien, quizás por el nombre, patrona de Chacabuco, la señora. Maravilloso. La tradición siempre, en aquellos años, sobre todo siglo XI, etc., creía que la santidad no era para las mujeres. Gracias a Dios entendieron que la Virgen María fue la primera santa y la santa de las santas, así que a partir de ese momento también, hasta hoy en día, gracias a Dios, no solo hay grandes santos, sino también santos matrimonios, que fue el caso concreto de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Pero no voy a hablar sobre eso hoy. Vamos a hablar sobre la mirada de Dios y la mirada de Dios Padre. La mirada de Dios Padre y la mirada de los padres terrenos. La palabra Dios Padre y toda la realidad de Dios durante mucho tiempo perdió su inocencia. De tal manera que mucha gente, cuando oía la palabra Dios, Dios Padre, no tenía un vínculo cercano, cordial, amigable con esa imagen de Dios Padre. Durante mucho tiempo se pensó que Dios, ante todas las cosas, era un juez en el sentido de la justicia y de la justicia humana, que premiaba realmente, como decía el catecismo, premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Yo aprendí con ese catecismo. Yo hice mi primera comunión con 5 años y me acuerdo perfectamente que mi madre me tomaba todas las preguntas y el cura respectivo, digamos así, que me iba a dar la comunión, me hizo de las 150 preguntas, por lo menos 40, y comenzaba todo con la primera: ¿quién es Dios? Nuestro Señor. ¿Quién es Dios? Dios es el ser sumamente creador del cielo y la tierra, que premia a los buenos y castiga a los malos. Otros imaginaban siempre Dios como una realidad terriblemente lejana, el Dios del nirvana, el Dios que estaba allá arriba, donde no podía ser posible que los hombres llegasen, y ese Dios que vivía allí, que vivía en esa especie de planetario lejano a los hombres, no podía contaminarse con las realidades humanas. A veces Dios significó también en muchos campos de la Iglesia alguien que solo y exclusivamente estaba allí para indicarnos el camino y portarnos sobre todo bien. Por eso muchas veces los padres de familia, en una pésima teología y pedagogía de aquel tiempo, le decían: portate bien, mirá que Dios te va a castigar, portate bien porque Dios te está mirando. De tal manera que la mirada del Padre no era una mirada carnal,
radial, alegre, sino que era una mirada lejana, difícil. Imaginarse a Dios como Padre era algo realmente terrible. Y eso muchísimas veces, no solo por una tradición del Antiguo Testamento, en donde muchas veces Dios aparecía, no ciertamente en los profetas, pero sí en otros libros de la Biblia, como aquel que realmente se castigaba a aquellos que se habían portado mal. Ustedes recuerdan una imagen, por ejemplo, cuando Jesucristo encuentra a un paralítico y los discípulos se le acercan y le dicen: ¿quién pecó, él o sus padres? De tal manera que el paralítico tendría que estar pagando las culpas de las tonteras que habían hecho sus padres. También ese pensamiento romano, el pensamiento de la justicia ojo por ojo, de alguna manera el tener la justicia en el sentido de que el que la hizo tiene que pagarla, influyó muchísimo en toda nuestra concepción de la teología. Quizás un pensar pelagiano también nos hizo llevar a un Dios que ante todas las cosas era un Dios a quien uno tenía que tener no un respeto santo, sino un permanente respeto, y no importaba si era santo o no, un temor. El famoso temor de Dios se entendía muchísimas veces como una lejanía. Hay que esconderse, hay que mentirle a Dios para que, como pasa muchas veces en la vida humana, Dios no nos castigue. Sin embargo, gracias a Dios, fue cambiando. Fíjense, esto es tan importante. También es importante saber de que esta imagen de Dios, y voy a ir a ese tema esta noche, se debe a que muchos de los transparentes humanos, que son los padres humanos, no siempre trajeron una cercanía de lo que es la presencia maravillosa de Dios. En Varela, donde nosotros vivimos, hace más o menos unos 15 años atrás, una catequista me contó lo siguiente, de que ella un día apareció ante los jóvenes y dijo: chicos, tengo una maravillosa noticia para darles, Dios es Padre. Y uno de los pibes levanta la mano y dije: señorita, yo pensaba que Dios era bueno. O sea, la imagen de la paternidad no era la imagen de la bondad, sino de la lejanía, del mal, que castigaba, etc. Por eso entonces hay que depurar esta imagen de Dios. No voy a hablar sobre la depuración de la imagen de Dios, voy a hablar sobre lo que significa la imagen propiamente dicha de Dios, y luego vamos a aplicarla a la paternidad y maternidad humanas para darnos cuenta de eso, de que la única manera en definitiva de que el ser humano pueda acercarse realmente a un Dios pleno y absoluto es haber tenido transparentes en su vida los padres humanos. La mirada del papá, la mirada de la mamá. Yo voy a imaginarme que Dios en este momento me está mirando, y voy a imaginarlo también a cada uno de ustedes mirándome, y los invito a que cada uno se imagine que en este instante Dios me está mirando. Dios Padre me está mirando con su mirada, y muy probablemente vamos a poder descubrir, si vemos así, en esa especie como de, no fantasía, sino realización subjetiva, anímica, cardial, de lo que es Dios, vamos a descubrir algunos rasgos de ese Dios Padre y de esa mirada, sobre todo, de Dios. Vamos a llegar a 10 aspectos de la mirada de Dios, 10 facetas de la mirada de Dios. Yo me imagino en este momento que Dios lo está mirando a cada uno de ustedes, el Padre, en su mirada, lo está mirando con una mirada plena de amor. De allí entonces que la mirada de amor es la primera dimensión de esa mirada de Dios, nuestro Padre. Si Dios es amor, y esa fue la descripción fundamental que Juan hace después de una larga noche o de mucho tiempo de profunda meditación mística, si Dios es realmente amor, podemos imaginarnos que todas las manifestaciones de Dios no pueden sino ser manifestaciones de amor. Por eso qué maravilloso es entender que ese Dios que me mira desde la eternidad, en una imagen antropomórfica de Dios, porque Dios no tiene cuerpo, pero sí en su plenitud de ser a través de Jesucristo, en Él hemos descubierto el rostro vivo de Dios, podemos imaginarnos que ese Dios nos mira ante todas las cosas con enorme amor. Y voy a tratar de describir esta palabra amor fundamentalmente con lo siguiente, que el amor tiene muchas dimensiones de ternura.